Buenas noches, Dios me lo bendiga a todos, Dios me lo cubra, Dios me lo proteja. Como cada noche estamos por aquí trayendo una palabra de aliento, una palabra de esperanza, para que los corazones que están afligidos puedan saber que en el Señor tenemos amor, tenemos un refugio, que el Señor es nuestro pronto auxilio, el Señor es nuestro refugio y que debemos estar confiados en Él, que debemos de poner toda nuestra confianza en Él, toda nuestra fe ante Él, para ver la gloria y para ver la honra, para ver esa sanidad que el Señor tiene en sus manos y esa restauración que Él tiene para cambiar nuestra vida y cambiar nuestro cuerpo y cambiar nuestro corazón. Como cada día tenemos una palabra fresca, una palabra de esperanza, una palabra de fe para multiplicación, para que no nos sentemos afligidos, para que sepamos que tenemos en quién acudir, que tenemos quien nos sane, quien nos cubra, quien nos proteja. La palabra que vamos a leer hoy es en Lucas 17. Lucas 17 del 11 al 19. Es un poquito corto. Todo el que sepa que hay otras personas que se conectan, por favor lo etiquetan para que se conecten rapidito porque el tema es cortito, pero muy interesante. El tema que tenemos hoy, la palabra que tenemos hoy se llama demostración de fe, para que veamos cuánto el Señor puede cambiar nuestra vida cuando nosotros demostramos la fe, cuando nosotros vamos ante Él, cuando nosotros entendemos que solamente Él tiene el control de lo que está pasando ahora, que solamente en Él vamos a tener salvación y que solamente en Él tendremos sanidad. El Señor esta noche quiere que nosotros le demostremos cuánta fe tenemos en Él, cuánto lo amamos, cuánto lo adoramos, cuánto lo seguimos y que no lo vamos a dejar y Él no nos va a dejar a nosotros. El Señor esta noche quiere traer restauración a nuestra alma, restauración a nuestra vida. Y en el nombre de Jesús lo vamos a recibir. Y en el nombre de Jesús será para multiplicación y para bendición de aquellas personas. Como les decía anteriormente, Lucas 17... del 11 al 19. Lucas 17 del 11 al 19. Para los que no estaban conectados, Dios me lo bendiga, Dios me lo cubra. Jesús, Dios te bendiga. Lucas 17 del 11 al 19. El tema de hoy es demostración de fe. Demostración de fe. Vamos a iniciar la lectura. Leslie, por favor, haz un poquito la música. Vamos a orar inicialmente, vamos a orar para que en lo que se conectan los demás, luego iniciamos la lectura. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios dando esta palabra el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor incondicional, Señor. Gracias, Padre, por tu pronto auxilio, Señor. Padre, esta noche, como cada noche, Señor, venimos ante ti, Señor, proclamando, Señor, y reconociendo, Señor, que tú eres el Dios de ahora, el Dios de antes y el Dios de siempre, Señor, que tú eres omnipotente, Espíritu Santo de Dios, que todo lo podemos en ti, Señor, que tú eres nuestra fortaleza y nuestra roca fuerte, Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida a esta plataforma, Señor. Te damos la bienvenida a nuestra casa y a nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, a depender cada día más de ti, Señor. A que esos afanes de la vida, Señor, nos dejen sacar ese tiempo excelente para ti, Señor. Que podamos ponerte a ti en primer lugar siempre, Señor. Que tú ocupes, Padre Santo, ese lugar, ese primer lugar en nuestra vida, Señor. Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Padre, porque nos sostienes, Señor, porque siempre estás ahí, Señor, con un manto de misericordia, Señor, sosteniéndonos, Señor, y haciendo entender, Señor, que tú estás ahí, Señor, que tú cuidas de nosotros, Señor, y que tú nos restauras y tú nos cambias, Señor. Padre, que esta palabra de hoy, Señor, sea una palabra de multiplicación, Señor, sea una palabra, Señor, de una demostración de fe, Señor, que nosotros, Padre, podamos identificarnos, Señor, y podamos alimentar la fe, Señor. La fe, Espíritu Santo de Dios, que solamente en ti, Señor, que solamente en ti tenemos esa respuesta, Señor, ese pronto auxilio, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu agua vida, Señor, por la vida eterna, Señor, que tú nos ofreces cada día, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Lucas 17, del 11 al 19. Le voy a hablar esta noche de los 10 leprosos. Dice la palabra, 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hablamos de 10 hombres leprosos. Todos sabemos que las personas leprosas en ese entonces eran apartados, como ahora son apartadas las personas que tienen el coronavirus, que están atravesando por esta pandemia, que están atravesando por este virus. Esas personas eran apartadas. Esa persona, el sacerdote lo examinaba
Inmediatamente el sacerdote lo examinaba e identificaba que eran leprosos, él lo apartaba, decía la palabra que tenían que ser a 100 metros el mínimo que tenían que estar. Ellos estaban alejados, ellos se alejaban de su familia, ellos perdían familia, perdían esposo, perdían hijos, perdían todo porque eran leprosos. Ya ellos no podían estar cerca de la multitud. Imagínense una persona leprosa, una persona llena de llagas que ellos vendaban su cuerpo con una cinta blanca y parecían momias. Imagínense esos 10 leprosos juntos, vendados. Los leprosos van perdiendo parte de su cuerpo porque es podrido que están. Su cuerpo se va pudriendo por parte. Imagínense, van perdiendo la oreja, perdiendo la nariz, perdiendo cada parte de su cuerpo. Pero el Señor en su misericordia, para el Señor no es nada imposible. Esos leprosos que un sacerdote una vez había apartado de la presencia de su familia, que lo había apartado de tener una comunión como lo tenemos nosotros, como nosotros estamos con nuestra familia. Esos leprosos, el Señor iba pasando por ese camino, el Señor iba pasando por el camino y ellos habían escuchado hablar de que el Señor sanaba y que el Señor restauraba. ¿Y qué pasa? Que ellos fueron ante el Señor y recibieron sanidad. Recibían sanidad, ¿por qué? Porque ellos gritan ante Dios, ellos le gritan al Señor, que ellos saben que solamente en Él iban a poder tener y solamente ellos reconocieron que solamente el Señor podía cambiarlo. Y dice la palabra, y entrando en la aldea, el Señor va entrando en la aldea que va para Jerusalén, le salieron al encuentro los 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Una persona leprosa, igual, así como nosotros estamos vivos, podemos estar sanos, pero por dentro estamos leprosos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está destruido, nuestra alma está destruida. Y nosotros debemos de aprender a identificar cuál es el que va a sanar nuestra alma, quién es el que va a sanar nuestra llaga. Porque estos 10 leprosos, imagínense las voces que esos 10 leprosos dieron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, dice la palabra, le dijo: id, mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. El Señor le dice: id y mostrar a los sacerdotes. El mismo que lo había identificado a ellos, que eran leprosos, que lo apartó, el Señor lo envía donde ellos, id, pero el Señor le dice: id, el Señor no lo ha tocado, el Señor no lo ha sanado. El Señor dice: id y mostrarte a los leprosos. Ellos por fe, ellos por una demostración de fe, ellos se van todo, ellos alzan el vuelo todo, porque saben que están hablando con el Rey de Reyes, con el que puede cambiar todo, con el que puede cambiar esta pandemia. ¿Y qué ellos hacen? Que ellos, en vez de ellos quedarse ahí esperando el milagro del Señor, no, ellos se movieron donde el Señor lo envió. Yo te digo esta noche que el Señor te está pidiendo que te mueva, que el Señor te está pidiendo que te salga de esta vida pecaminosa para que tú recibas la sanidad. Porque dice la palabra de Dios que inmediatamente ellos se fueron, en el camino fueron limpiados. Ellos, antes de llegar al sacerdote, antes de llegar a esa persona que ya lo hubiese condenado, que lo hubiese apartado de su familia, que lo hubiese separado, una persona normal como tú y como yo, ellos habían recibido sanidad. ¿Por qué? Porque creyeron en la voz del Señor. ¿Cuántas personas hoy en día nosotros venimos y le damos una palabra? Venimos y le decimos que en Cristo está la solución, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay restauración. Y aún así dicen: sí, yo creo, pero no es creer. Es creer, no es decir de boca creer y del corazón está lejos del Señor. No, es creer y sembrar en tu corazón de que Cristo es que va a cambiar todo. Es identificar que el Señor es el que puede cambiar todo lo que estamos pasando en este momento. Porque ¿qué pasa? Si tú vienes aquí, escuchas la palabra y desde que das la vuelta, tú te olvidas de la palabra que yo te traigo, que el Señor te ha enviado. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no vas a ser sano. Tu fe no va a ser firme. Tu fe te va a desviar del propósito que Dios tiene en tu vida. Porque estos leprosos pudieron esperar a que sea el Señor en que lo sanara en el momento, pero ellos no. Ellos fueron a mostrarse al sacerdote, como le dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, dice la palabra, uno. Recuerden que estamos hablando de 10. Entre ellos habían 9 judíos y un samaritano. Uno de ellos, dice la palabra, que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando al Dios en gran voz.
uno de ellos de 10 personas que el Señor ha sanado. Lo que está pasando en este momento, uno de cada 10 personas que el Señor está sanando de esta pandemia, sale y glorifica al Señor, sale y bendice al Señor y dice la gran obra que el Señor hace en su vida, porque nosotros los seres humanos siempre andamos dándole la espalda al Señor. Sabemos que Dios es el que cambia, el que transforma, pero aún así queremos estar apartados de Él, no queremos entregarle nuestro corazón, porque si tú sabes que el que puede sanar, el que puede curar, el que puede restaurar es el Dios, es Jesucristo, ¿por qué tú temes venir a los pies de Él? ¿Por qué se te hace tan difícil venir a los pies del Señor? Si Él tiene la cura en sus manos, si Él en su palabra tiene la cura para esa aflicción de tu corazón, si Él en su palabra, si Él en su buena palabra, en su deliciosa palabra, porque la palabra de Dios es deliciosa. Cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, te deja una enseñanza hermosa y tu vida va cambiando, porque tú vas viviendo por fe. Tú viviendo por fe, no es tú decir, no, yo creo en el Señor, no es decir, yo creo en el Señor, es demostrar esto que tú crees en el Señor. Y 10 leprosos fueron sanados en un mismo instante, con un mismo milagro del Señor. Pero ¿qué pasa? Que solo uno se devuelve ante el Rey de Reyes a darle la gracia. Solo uno. Y no es lo mismo tú ser sano que tú ser salvo. El Señor te dice que hay mucha gente que hoy han sido sanadas de ese coronavirus, pero no todos son salvos. No todos son salvos porque seguimos en la tierra. Seguimos en la tierra y cualquier otra enfermedad nos puede tocar. Cualquier otra enfermedad puede tocar tu casa. Cualquier accidente puede tocar tu casa. Pero si cuando llegue ese accidente, si cuando pase esa enfermedad, usted está en Cristo, sabe que se va al cielo, que no se va al infierno, que su alma no se va a perder, más su alma tendrá vida eterna, como el Señor lo ha prometido en su palabra. Y dice, y se postró aquel leproso, aquel samaritano, mientras los judíos todos, porque nadie es profeta en su tierra, mientras los judíos todos salían corriendo, el samaritano leproso fue ante el Señor, y dice la palabra, y se postró rostro en tierra en sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano, dice la palabra. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Yo te pregunto esta noche, ¿dónde están las 9 personas más que han sido limpiadas? Las personas que han sido sanas, las personas que han salido de este coronavirus. Tenemos aquí en República Dominicana 1000 y pico de personas sanas. ¿Cuántos videos tú has visto de esta persona que ha dicho que el Señor le da una oportunidad, que lo aceptan en su corazón como su único y suficiente Salvador, que lo aceptan en su vida para que Él cambie, para que Él transforme, para que Él cubra? No hay. Las personas están corriendo a servir a Cristo. Las personas están corriendo a servirle a aquel que te dio la vida, aquel que quiere restaurarte tu vida, aquel que quiere limpiarte, aquel que no quiere que tú pierdas la parte del cuerpo, porque ahora mismo tú no ves una persona andando con lepra, pero andamos con peores enfermedades.